Bien, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a su espacio de difusión de saberes y conocimientos, auspiciado por la Universidad Pedagógica dependiente del Ministerio de Educación. En esta oportunidad vamos a trabajar una temática muy importante que se denomina la transformación de la educación hacia la descolonización de la pedagogía, de la mano de su servidor Wilmeraro Reinaga. Para empezar este análisis a modo de introducción, es importante conocer que la transformación educativa y la descolonización de la pedagogía pasa por un contexto general de interpretación de la realidad educativa boliviana. En ese entendido es necesario hablar sobre la modernidad como un proyecto colonial. También es importante reconocer la crisis del modelo educativo tradicional. Eso hace que la educación se vea en una situación crítica, más propiamente dicha, en clave crítica, de modo que todavía persisten dentro de las aulas, las unidades educativas, la reproducción del eurocentrismo. De la misma manera está comprobado la desvinculación del saber con la realidad local. Todo esto apunta a una necesidad de cambio, un cambio muy importante que consiste en gestionar la transformación de la educación donde reconozca al otro, asimismo la reconstrucción de lo pedagógico desde la alteridad. En ese marco vamos a aclarar los objetivos de la descolonización pedagógica para que nosotros podamos ir alineando lo que significa el presente foro educativo. La primera, recuperar la voz del oprimido, que básicamente consiste que el otro diga su palabra, reconocer al otro. De la misma manera, superar el silencio impuesto por la modernidad. Otro objetivo importante es invertir la lógica eurocéntrica. Esto lo vamos a hacer, obviamente, desde este otro enfoque, ¿no? En este caso, partimos del centro a la periferia. De la misma manera, valorar la experiencia histórica de los pueblos, que es importante. Y el tercer objetivo es construir justicia epistémica. Esto pasa por reconocer los saberes y conocimiento de nuestros pueblos desde lo plural con las múltiples racionalidades. De la misma manera, ampliar ese horizonte ideológico, ese horizonte del saber, para concluir con lo que significa la transformación de nuestras prácticas educativas. Asimismo, arrancamos en este punto importante haciendo una crítica, ¿no? En este caso, la crítica al sujeto moderno y su racionalidad. Eh, Cuando hablamos de lo moderno, obviamente nos referimos al sujeto cartesiano y ese pensamiento eurocéntrico, ese pensamiento científico denominado como único o en algunos casos como pensamiento universal. De ahí que vamos a criticar a Descartes porque el autor con su frase célebre pienso luego existo se ha transformado como un sujeto o un pensamiento universal, excluyendo no solamente culturas, contextos, también conocimiento. Entonces partimos criticando a la teoría de Descartes. De la misma manera, este pensamiento ha traído consecuencias pedagógicas, como por ejemplo la educación ha sido centrada en el individualismo, solamente considerando la racionalidad del eurocentrismo. De la misma manera, esto ha permitido la negación del otro como fuente de conocimiento. ¿A qué nos referimos? A los saberes y conocimientos de nuestros pueblos. El estudiante en la unión educativa ha aprendido sobre el conocimiento universal y ha dejado los conocimientos de su comunidad. Entonces, esto nos invita al desafío de la descolonización. ¿En qué consiste la descolonización? En superar la noción del sujeto homogéneo, vale decir, no existe ese conocimiento universal como tal, ¿no? Entonces, es necesario
Es necesario reconocer el conocimiento desde la corporealidad, el afecto y la espiritualidad. Es decir, el desafío de la descolonización pasa por reconocer el conocimiento de nuestras comunidades y de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Bien, también es necesario ser críticos, analíticos y criticar al sistema educativo moderno. No nos olvidemos que el sistema educativo es un dispositivo de poder. Se siguen reproduciendo lo que significa la violencia en las unidades educativas en el ámbito epistemológico. Para eso hay que precisar y reconocer que está presente el colonialismo institucional, y eso se lo puede reflejar como en las escuelas que son aparatos de reproducción cultural. También lo podemos verificar cuando la educación es parte de un control social e ideológico. De la misma manera, el sistema educativo reproduce estándares y evaluación homogénea, principalmente centrado en las lógicas meritocráticas y excluyentes. De la misma manera, se va invisibilizando lo que significan nuestros saberes. A esto propone Dussel, nuestro autor, propone que el sistema debe dejar de imponer y comenzar a escuchar, ¿no? Esta propuesta es muy importante porque el conocimiento no puede seguir dictado desde el centro. Entonces, eso es importante dentro de una crítica al sistema educativo moderno. De la misma manera, hay que ser claros y precisos donde en reconocer que la pedagogía del oprimido es la base de la transformación. Educar desde el sufrimiento histórico de nuestros pueblos. Ese legado nos deja los autores decoloniales de Freire y Dussel cuando señalan que la educación debe ser como práctica de la libertad. De la misma manera, el oprimido tiene derecho a pensar desde su realidad histórica cultural. Entonces, los autores nos invitan a hacer una conciencia histórica para superar el olvido y el silenciamiento cultural. De la misma manera, nos invitan a sanar colectivamente desde la memoria, ¿no? Entonces, estos dos puntos son muy importantes para ir trabajando en una resistencia pedagógica. ¿Y cuál es esa resistencia pedagógica? Como ustedes pueden observar en imágenes, podemos ver lo que significa el oprimido, que en este caso es el estudiante. Entonces, la resistencia consiste en escuelas como espacios de reexistencia. Hay que reinventar los espacios educativos. El docente tiene que comprometerse como militante ético y político, no como un reproductor de lógicas eurocéntricas, ¿no? Tenemos una opción muy importante para pensar y repensar a la alternidad como centro de la pedagogía. ¿En qué consiste esto? Como podemos ver en imágenes, tenemos una maestra con estudiantes de diferentes pueblos indígenas originarios, entre ellos se destaca el mojeño trinitario que está ahí en el centro. Entonces, pensar la alternidad significa educar desde el rostro del otro. Pensar en la alternidad significa tomar en cuenta al otro como punto de partida. Esto tiene que ver mucho con la ética de la liberación, responder al rostro excluido que históricamente ha sido olvidado. El otro es ese sujeto que tiene conocimiento, que tiene historia. Entonces es importante tomarle la palabra para que él pueda expresar sus derechos, sus cosmovisiones y principalmente hay que escuchar antes de enseñar. Eso nos va a llevar a una relación educativa de un encuentro que es muy importante para un diálogo horizontal entre sujetos, el sujeto maestro y el sujeto estudiante que son promotores de la alteridad. Entonces se va construyendo lo que muchos denominan, o varios autores hacen relación al giro decolonial en la práctica educativa. Pero ¿en qué consiste este giro decolonial para que los maestros podamos realizar la transformación de nuestras prácticas educativas?
Básicamente consiste en una pedagogía situada. ¿Situada por qué? Porque el currículum debe estar enraizado en la historia y el territorio. No solamente esto pasa por los currículums regionalizados, sino también que hay que tomar en cuenta los conocimientos populares como un eje fundamental para los procesos educativos. El giro decolonial también consiste en la, la transformación de nuestras prácticas educativas, es decir, hay que recuperar el arte de la comunidad, el rito, la memoria, los relatos orales. Es importante que eso está vivo en las comunidades. De la misma manera, la experiencia colectiva antes de la acumulación de contenidos es muy importante ver y tomar la palabra a la comunidad, al contexto. Y por supuesto el giro también consiste en un nuevo rol del educador, que no es un transmisor de conocimientos, sino es un mediador y es un acompañante del proceso educativo. El acto pedagógico entonces pasa a ser un acto ético y principalmente político. Por lo tanto, el giro decolonial nos invita a reconfigurar la pedagogía desde nuestros pueblos y para nuestros pueblos. Mucho hemos hablado sobre el acto ético político como componente de la educación. ¿En qué consiste este acto ético político que nos hablan nuestros autores decoloniales? Consiste básicamente en lo que significa una pedagogía como ética de la liberación. Esto nos invita a entender que la educación no es neutral, mas por el contrario implica tomar una posición frente al sufrimiento. Nosotros como educadores no podemos estar ajenos a las problemáticas, a las realidades que tiene el estudiante. Debemos ser parte de ellas para entre todos darle una solución más pertinente. De la misma manera, lo ético y político consiste en un proyecto político descolonizador. Esto pasa por la formación de sujetos críticos y comunitarios. También pasa por la educación al servicio de la vida digna, ¿no? Y por último, dentro de lo que significa lo ético y político, tenemos el compromiso de transformador. Todo maestro o maestra en el marco del modelo educativo y la ley 070 tiene un compromiso transformador. La educación debe servir para cambiar la realidad, no simplemente para llenar de contenidos a los estudiantes. Por eso es importante recuperar la vocación, el compromiso, el amor al servicio de la educación. Bien, es importante ir trabajando a lo que significa ya para ir cerrando este punto, esta temática en este caso, viendo las conclusiones, ¿no? Para ello los invito a que podamos revisar la imagen que estamos presentando. Podemos ver una síntesis de la propuesta de Dussel centrado en una imagen, ¿no? En las conclusiones podemos nosotros señalar de que eh, el tema de transformación de la pedagogía pasa por descolonizar la pedagogía de manera urgente, ¿no? Y nos referimos a todo el sistema educativo, no solamente a educación regular o alternativa. La educación superior también está en esta lógica. De la misma manera, una conclusión que me parece muy acertada es educar desde el otro. Esto consiste en escuchar, dialogar y reconocer al diferente, en este caso reconocer a nuestros pueblos indígenas originarios campesinos, a los diferentes sujetos que son parte de la educación. De la misma manera, podemos concluir señalando de que tenemos que transformar las prácticas y las estructuras. Hay bastante trabajo para lo que significa la formación inicial de maestros en las escuelas superiores. También hay bastante trabajo, en este caso, para el currículum base y para los currículums regionalizados para hacer este análisis. Y por supuesto también hay que hablar sobre los métodos y las relaciones que están presentes en las unidades educativas, que están presentes en las aulas, ¿no? Entonces, todos estos componentes debemos ir analizándolos, reflexionándolos para que podamos nosotros ir concluyendo
o ir transformando nuestra práctica educativa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Queremos agradecer a todos los espectadores y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.